Voy a explicar hoy la polarización directa del diodo. Ahí en la figura ustedes ven una configuración que está modelada en MATLAB utilizando el componente o la librería de Scene-Escape, tal como se indica aquí en la... Vamos a abrir el browser de las librerías y entonces Simulink, vamos a buscar Scene-Escape, que está acá. Este es Scene-Escape. Scene-Escape, buscamos aquí la parte eléctrica y en la parte eléctrica están los elementos de desarrollo de circuitos eléctricos. Aquí tenemos los elementos. Aquí está el capacitor, un diodo, la tierra, que vamos a utilizar además el resistor. Entonces vamos a trabajar con ellos. En los sensores, aquí están los medidores: sensor de voltaje, o sea el voltímetro, y el sensor de corriente, o sea el amperímetro. Y aquí están las fuentes. Vamos a utilizar en el circuito esta fuente de voltaje DC, o sea fuente de voltaje de corriente continua. Entonces con esos elementos señalados hacemos la configuración de este circuito. Aquí está el sensor de corriente, aquí está el resistor, el diodo, el sensor de voltaje o voltímetro, la referencia de tierra, la fuente de voltaje DC y este elemento o bloque que se llama Solver Configuration, que está también aquí en la parte de utilidades del Scene-Escape. Aquí aparece Solver Configuration. Este bloque siempre se utiliza cuando trabajamos con estos bloques de Scene-Escape, el Solver Configuration, y a veces tenemos que utilizar estos convertidores de PS a Simulink, quiere decir convertidor de Scene-Escape a Simulink, y el convertidor de Simulink a Scene-Escape, porque tal como tenemos este diagrama, nosotros tenemos bloques Scene-Escape que son los azules. Este es de Scene-Escape, la tierra, el diodo, el resistor, el sensor de voltaje, el sensor de corriente, pero además vamos a observar la respuesta, o sea las salidas del circuito, en este caso la corriente y en este caso el voltaje del diodo, a través de los displays. Y displays son componentes o bloques de Simulink. Si nosotros observamos aquí a Simulink, aquí está Simulink, y aquí en Sync encontramos el display, ¿cierto? Entonces por eso es que tenemos la necesidad de colocar este componente, por ejemplo, que dice de PS a Simulink, o sea, porque estamos en bloque Scene-Escape y vamos a pasar a Simulink, tenemos que tener este convertidor. Como la respuesta aquí nos va a dar en amperios, aquí se multiplica por 1000 por un gain. Ese gain también es de Simulink. Aquí está en Simulink, en Math Operation. Aquí encontramos el gain. Aquí está. Entonces este bloque también hace parte de nuestro modelo y lo multiplicamos por 1000 para que la respuesta nos dé en miliamperios, directamente en miliamperios. Entonces la respuesta de la corriente me va a dar en miliamperios y el voltaje pues me va a dar en voltios. Entonces el diodo se está polarizando con una resistencia en serie de 100 ohmios.
vamos a ver cómo se comporta entonces el diodo si le aplicamos una fuente DC positiva de 5 voltios. Vamos a hacer entonces ahorita las operaciones matemáticas. Utilizamos MATLAB nuevamente. Aquí está la polarización directa del diodo. Me dice que el diodo tiene una resistencia de conducción de 10 ohmios y un voltaje de conducción de 0.6 voltios. Y aquí está la fuente de 5 voltios que se va a aplicar al diodo. Entonces este circuito de una resistencia en serie con un voltaje es el circuito equivalente del diodo en conducción. Entonces colocamos los valores: A igual 5, R igual 100, RF del diodo, resistencia de conducción 10, voltaje de conducción del diodo 0,6. El voltaje entonces va a ser igual a la fuente aplicada menos BF, eso lo vemos aquí. Entonces, si miramos esta malla, vemos que en voltajes es 5, aquí está el signo menos más, y aquí está más menos, están al revés. O sea que la fuente de voltaje total aquí es 5 menos 0,6. En otras palabras, pues E menos BF. Y la resistencia equivalente, pues hay dos resistencias en serie. Entonces esta R más esta RF, que está acá, suma. La corriente, pues por ley de Ohm, siempre es voltaje sobre la resistencia. Vamos a multiplicar por 1000 para que nos dé la respuesta en miliamperios. Y nos dice entonces que la corriente es de 40 miliamperios ejecutando este programa. El voltaje de salida del diodo es este voltaje de salida. Entonces es esta resistencia por la corriente más 0,6, o sea más BF. Entonces el voltaje de salida es 0,6, que es BF, más 10, que es la resistencia por la corriente, 0,6 más 10 por la corriente, dividido por 1000 para hallarlo directamente en voltios, porque recuerden que esta corriente calculada está en miliamperios. La dimos por 1000 para que dé el resultado directamente en voltios. El programa me dice que el voltaje de salida es 1 voltio. Eso lo podemos saber aquí cuando lo corremos. Dice 40 miliamperios la corriente y el voltaje 1 voltio. Entonces estos son los cálculos teóricos que hacemos. Lo hacemos en MATLAB. Y aquí entonces está la simulación, donde colocamos ya los componentes y vamos a correrlo para un tiempo de 10 segundos. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está compilando, está corriendo mi programación. Entonces no olvidemos que el diodo en conducción tiene un circuito equivalente, que es una resistencia en serie con la fuente de voltaje de conducción, que es 0,6 voltios. Entonces aquí simulado me dicen que efectivamente la corriente del diodo es 40 miliamperios y el voltaje a través del diodo es casi 1 voltio. O sea que los datos simulados corresponden a los datos teóricos realizados en MATLAB, que me dice que 40 miliamperios y 1 voltio. Bueno, eso es lo que quería explicarles. Muchas gracias a ustedes.